buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Hoy tenemos un vídeo de primeras impresiones. Los que ya seguís este canal desde hace tiempo sabréis que cuando sale una herramienta nueva o cuando pruebo una nueva herramienta por primera vez o se actualiza una versión de una herramienta que uso con frecuencia, me gusta hacer estos vídeos que son mis primeras impresiones o mis primeros momentos de usar dicha actualización o dicha herramienta. Esto os puede permitir evaluar si va a resultar o no interesante en vuestra línea de producción y normalmente no profundizamos en detalles, es simplemente pues, un primer vistazo sobre la herramienta para que podáis tener una idea general del uso que podríais darle dentro de vuestra línea de producción. Hoy vamos a centrarnos en Pulse, una suite de 3 herramientas que nos permiten agilizar y optimizar varias partes del proceso de creación de imágenes muy enfocado en visualización arquitectónica. Si no estoy confundido, Pulse está siendo desarrollado en conjunto con BrickVisual, que es una empresa muy importante del sector, y por lo tanto cabe esperar que entiendan bien las necesidades de una producción pues, de visualización arquitectónica. Dentro de la suite de Pulse podemos encontrar varios productos. Por un lado tenemos el Scene Manager, luego tenemos el Post Manager y luego tenemos el Render Manager. Nosotros hoy vamos a hablar del Scene Manager, que yo creo que es el más interesante para vosotros, o al menos el que a mí hasta ahora me ha parecido más útil. Scene Manager es una herramienta que nos permite hacer algo parecido a lo que hacíamos con los Scene State, con los State Sets, pero de forma muchísimo más ordenada, más simplificada y muy fácil de entender. Es una manera de configurar diferentes propiedades para diferentes cámaras para poder luego renderizarlas todas a la vez sin demasiadas complicaciones. Como os digo, todo esto se puede hacer de forma nativa con 3D Studio Max y si queréis ver cómo, podéis ver mi vídeo sobre State Sets, pero la ventaja que nos ofrece en este escenario Scene Manager es la facilidad de uso y una user interface más moderna, por así decirlo. Luego tendríamos el Post Manager, que todavía no he tenido ocasión de probarlo, probablemente lo haga en los próximos días, y nos permite básicamente pues, gestionar de forma muy rápida los render elements para introducirlos en Photoshop de una forma previamente diseñada que nos permita quizás estandarizar nuestro flujo de trabajo. Como todavía no lo he probado, no sé mucho más que esto. Y luego tenemos el Render Manager. El Render Manager probablemente también lo cubramos en alguno de mis vídeos de primeras impresiones. Estoy trabajando en una serie de vídeos sobre render en red y render distribuido, y Render Manager sería una manera de renderizar en red. Es algo similar a lo que podemos conseguir de forma nativa con 3D Studio Max usando su herramienta externa de Backburner, pero nuevamente con una mejor user interface y con unas opciones actualizadas. Dentro de esta categoría de Render Manager podríamos encontrar herramientas como Deadline, por ejemplo, el propio Backburner y bueno, hay un montón más. Yo creo que la más significativa y probablemente la más potente en este escenario sería Deadline, pero tendríamos que probar si Render Manager nos ofrece una user interface más simplificada que Deadline, que nos permite, en el caso de la visualización arquitectónica, conseguir todo lo que buscamos. Como os digo, pronto haré más vídeos sobre este tema, pero hoy nos vamos a concentrar en Scene Manager. Esta es una herramienta de pago. Ahora mismo yo estoy probándola en carácter de beta, pues tienen un servicio de beta tester y se la están ofreciendo a muchos estudios y profesionales para que den su opinión sobre la herramienta. Así que he tenido la suerte de probar esta herramienta sin ningún tipo de coste. Pero si quisierais tener acceso a ella, tendría un coste ahora mismo, pues según veo aquí, de 50 euros al año, que bueno, teniendo en cuenta lo que nos ofrece, puede ser interesante. Vosotros ya tendréis que evaluar si este coste os merece la pena o no. Yo os voy a mostrar simplemente cómo funciona la herramienta. La herramienta es muy sencilla de instalar, viene acompañada de un instalador y simplemente lo tenemos que instalar y ya tendríamos disponible la herramienta. Vamos a ver ahora, por lo tanto, cómo podemos hacer uso de esta herramienta para configurar varias cámaras en un proyecto y establecer diferentes resoluciones, diferentes rutas de salida y manejar así de forma mucho más rápida lo que sería el proceso final de nuestro trabajo, el render, para posteriormente hacer la postproducción. Lo primero que tenemos que hacer después de instalar nuestra herramienta con el instalador que incluye el software es añadir un icono personalizado para poder tener acceso a él desde nuestra barra de herramientas. Esto se hace como cuando instalamos cualquier script. Ya os he mostrado cómo se hace esto en mi vídeo de scripts para 3D Studio Max. Venimos aquí a Customize y si todo se ha instalado correctamente deberíamos de tener una carpeta de Pulse dentro de nuestro main UI donde podemos encontrar el icono que nos interesa. Lo arrastramos a nuestra barra de herramientas y ya tendríamos acceso a la user interface haciendo clic sobre este botón.
Antes de que veamos cómo funciona esta herramienta, recordaros que una alternativa sería el uso de los state sets. Yo aquí, por ejemplo, tengo personalizados una serie de state sets que me sirven para configurar pues diferentes cámaras con diferentes resoluciones. Esto mismo que se puede hacer con state sets es lo que nosotros vamos a hacer de forma muchísimo más rápida, intuitiva y sintetizada con Pulse. Si no queréis, no podéis permitiros una herramienta de pago, podréis usar los state sets. Si vais a utilizar esta herramienta con mucha frecuencia, la verdad es que los hayáis usado con anterioridad ya sabréis que pues, no funcionan siempre bien. Nos podemos olvidar de darle a grabar al botón, podemos cambiar una propiedad que luego no queríamos haber guardado. Es la verdad un poco incómodo a veces trabajar con los state sets, ya os lo comenté en el vídeo que tengo al respecto, y lo bueno que tenemos con esta nueva herramienta es que es extremadamente sencillo de configurar. Vamos a ver por lo tanto cómo funciona. Abrimos nuestra User Interface y veremos que tenemos aquí lo primero en la parte de arriba, es la parte más importante de nuestra User Interface, el Setup List. Aquí nos irán apareciendo las diferentes cámaras que vayamos añadiendo dentro de este Scene Manager. Y nos permitirá configurar diferentes propiedades para cada una de estas cámaras que podremos configurar en los menús que tenemos debajo. Estos menús que tenemos debajo son completamente personalizables. Por ejemplo, si no voy a cambiar nunca el sol que utilizan las diferentes cámaras, directamente puedo eliminar esta opción, por ejemplo. Y si quiero añadir nuevamente esta opción u otras opciones extras, podemos hacerlo desde aquí en la pestaña de Library. Aquí podemos volver a añadir, por ejemplo, nuestra pestaña de Sun. Esto significa que a partir de ahora tendremos aquí nuestra pestaña de Sun. Como veis, se pueden posicionar en diferentes zonas, se pueden reescalar, podemos hacer con ellas lo que queramos. Ahora las iremos descubriendo una por una conforme las vayamos necesitando en este ejercicio. Hay varias maneras de introducir nuevas cámaras dentro de esta herramienta. Voy a borrar el sol que tengo aquí para que lo podamos crear luego desde cero. Podemos añadir nuestras cámaras de forma manual, absolutamente manual, a través de esta pestaña. De aquí añadimos una nueva línea vacía, sin ningún tipo de configuración. Fijaros que automáticamente, al seleccionar esta cámara, que todavía no está especificada, se me despliegan estas opciones de aquí, que son posiblemente las más importantes que vamos a configurar, que son la cámara con la que quiero trabajar y la resolución de dicha cámara. Así que si me voy, por ejemplo, aquí a la cámara número 1, que la tenemos aquí, es esta cámara de aquí, y seleccionamos dicha cámara, aquí, cámara número 1, veremos que nuestro visor automáticamente se cambia a la cámara número 1. Yo ya me he dejado aquí preparado el aspect ratio para recordarlo simplemente, porque así me parece más sencillo para mostraros cómo sería, pero en realidad lo podemos configurar en cualquier momento. Por ejemplo, imaginaros que quiero que este render tenga un aspect ratio cuadrado, por ejemplo. Imaginaros que quiero renderizar una imagen, vamos a poner de 4000 por 4000, por ejemplo. Pues simplemente tengo que configurar aquí la resolución de esta cámara de 4000 por 4000. Si ya estoy conforme con el aspect ratio y con la selección de cámara, las puedo bloquear para no poder cambiar esto de forma accidental. Y ahora, si quiero añadir una segunda cámara, simplemente tengo que venir aquí, darle a añadir una nueva vacía, seleccionamos el slot número 2 y aquí seleccionamos, por ejemplo, la cámara número 2. Imaginaros que para esta cámara número 2 queremos unas propiedades de resolución distintas. Por ejemplo, vamos a decir que este lo vamos a renderizar a 4000 por 3000. 4000 por 3000. Nuevamente, como ya estamos satisfechos, bloqueamos nuestras opciones para que no se puedan cambiar por accidente. Y a partir de ahora, cuando hagamos clic sobre cualquiera de estos dos slots, fijaros, se me actualiza la cámara, pero también se me actualiza la resolución asociada a dicha cámara. Y si cambio de opinión en cualquier momento, es extremadamente sencillo cambiarlo. Puedo venir aquí y poner otra resolución distinta. Y todo se me actualiza muy deprisa, mucho más rápido que con los state sets y de forma, la verdad, mucho más sencilla. Imaginad ahora que además de cambiar nuestra resolución, nosotros queremos cambiar más cosas. Por ejemplo, queremos que el sol sea diferente en diferentes cámaras. Igual queremos una cámara con un sol de atardecer y en otra queremos un sol de mediodía. Bueno, en este caso es muy sencillo. Vamos a crear un sol, primero en nuestra escena, V-Ray Sun, y vamos a crear un sol, por ejemplo, de atardecer, muy bajito en el horizonte, una cosa así. Queremos, por lo tanto, que nuestra cámara número 1, la primera cámara con la que estamos trabajando, tenga asociado este sol de atardecer. Simplemente vamos a la pestaña de sol, activamos y seleccionamos el sol que nos interesa en esta pestaña en particular. Ahora simplemente tenemos que crear un segundo sol,
Vamos a clonarlo. Iríamos a nuestra nueva cámara, la cámara número 2, activaríamos el sol y seleccionaríamos nuestro segundo sol. De manera que ahora cuando vayamos cambiando de una cámara a otra, vamos a venir aquí a la cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 2, y como veis también se nos actualiza el sol que se enciende y se apaga en función de la cámara que estemos seleccionando. Vamos a ver si se puede ver mejor aquí. Cámara 1 tenemos este sol encendido, cámara 2 tenemos este sol encendido. Luego esto puede ser una forma muy rápida de tener diferentes cámaras con diferentes resoluciones e incluso con diferente iluminación. Si en lugar de trabajar con V-Ray Sun queremos trabajar con HDRs, también lo tenemos bastante fácil. Podemos activar la pestaña de Dome y decir, por ejemplo, para la cámara número 1, quiero este Dome de aquí. Solamente tenemos que activarlo y seleccionarlo. Por ejemplo, el Dome número 3. Y sin embargo, para la cámara número 2, quiero el otro Dome. Vamos a activarlo y queremos el Dome número 4. Así que ahora cuando hagamos estos cambios, vamos a ponernos en esta vista para que no se nos altere aquí. Cuando hagamos estos cambios, veis que nuevamente en una cámara tenemos un Dome encendido y en otra cámara tenemos el otro Dome encendido. Muy sencillo, pero también muy potente. Nos permite tener diferentes configuraciones para diferentes cámaras. La cosa puede ir incluso más allá, ya que podríamos especificar directamente el mapa HDRI que queremos cargar al domo en específico. Yo personalmente prefiero trabajar con domos independientes, ya que así puedo ajustar la exposición y la rotación de mi mapa de forma independiente en cada una de las cámaras. Pero esto también lo podríais activar y aquí simplemente cargaríamos diferentes HDRIs. El sol ya hemos visto cómo funciona, en este caso no lo vamos a usar, así que lo podemos cerrar. Y nuestro HDRI tampoco lo vamos a usar, así que lo podemos cerrar. Si quisiéramos también podríamos alterar, por ejemplo, el fondo. ¿Qué queremos ver en el fondo en cada una de las cámaras? Queremos ver, por ejemplo, el fondo negro, queremos ver el HDRI, queremos ver un mapa personalizado. Todo esto se puede personalizar. De momento yo también lo voy a quitar porque con estas tres opciones tengo más que suficiente. Vamos a ver qué más podríamos añadir aquí desde la librería que puede ser interesante para nosotros a la hora de configurar nuestras diferentes cámaras. Por ejemplo, podríamos hacer que algunas capas permanezcan ocultas durante el renderizado con una de las cámaras. Esto nos puede permitir crear diferentes conjuntos de mobiliario o diferentes conjuntos de posiciones para nuestros muebles y simplemente, en función de la cámara que queramos renderizar, mostrar o podríamos ocultar la capa correspondiente. Podríamos también añadir notas, añadir nombres. También tenemos aquí una opción que puede ser interesante, que es nuestro Render Manager, que es la otra aplicación que tiene disponible Pulse, que es una especie de backburner o de deadline, pero dentro de lo que sería el ecosistema de Pulse. Puede ser interesante para poder utilizar este plugin en conjunción con el render distribuido, con el render en red, ya que de momento Pulse no es compatible con backburner. Esta sería quizás una pequeña limitación que tenemos. De momento yo, como voy a trabajar con una sola máquina, esto no me interesa. Pero sí que puede ser muy interesante para nosotros, por ejemplo, especificar el render output en canales independientes, en el caso de que estemos trabajando con diferentes render elements y queramos almacenarlos, pues podremos especificar diferentes salidas para distintas cámaras. También podría ser interesante que activáramos la opción de render output en modo RAW, que es el formato especial que tiene V-Ray, que hace que sea compatible con el resumable rendering, que nos permite pausar y recuperar nuestro render si tenemos algún problema. También podemos cargar presets de render. Igual queremos, por ejemplo, tener presets para draft o presets para render final, y podríamos cargarlos en cada una de las cámaras independientemente. La resolución ya hemos visto cómo funciona. Podríamos añadir un script que queramos que se ejecute, por ejemplo, en el momento del render. Pues podría ser interesante. Si tenemos a alguien en el equipo que se le dé bien el scripting, le podemos pedir que nos diseñe un script para hacer algunas tareas que de otra manera tendríamos que hacer a mano. También podemos cambiar el time output, que este me parece bastante interesante, sobre todo cuando trabajamos con imágenes fijas, ya que podemos utilizar la línea de tiempo para crear diferentes estados o diferentes posiciones de nuestros muebles y hacer que cada cámara vaya a un frame distinto de nuestra animación.
En el caso de que estemos trabajando con animaciones, podría ser interesante para especificar el segmento de tiempo que queremos renderizar en cada una de las cámaras. De momento vamos a cerrarlo, ya que yo creo que con esto tenemos suficiente. Aquí lo que os decía es que, por ejemplo, si quisiéramos mover una de estas sillas y queremos que en la cámara 1 la silla esté en esta posición, pero que en la cámara 2 esté en otra posición, esta silla de aquí, por ejemplo, pues lo que podemos hacer es simplemente crear múltiples puntos en nuestra línea de tiempo y mover nuestros objetos en diferentes elementos de nuestra línea de tiempo. Y así podríamos especificar aquí, pues por ejemplo, si queremos que la cámara 1 vaya al frame 1, por ejemplo, la cámara 2 vaya al frame 2 y así consecutivamente podríamos establecer como diferentes estados para nuestro mobiliario. Es especialmente útil cuando trabajamos con imagen fija. Y bueno, aquí ya tenemos, yo creo, todo lo que necesitamos especificado y lo único que nos quedaría es especificar la salida de nuestro render. Es importante cuando trabajamos con el render output que no tengamos abierto nuestro bitrate settings, no porque vayamos a tener un problema, sino porque va a ir muy despacio. Cada vez que cambiamos de cámara, el software tiene que hacer ajustes en este menú de aquí y si está abierto va extremadamente despacio. De manera que vamos a tenerlo cerrado y, por ejemplo, vamos a activar donde queremos guardar nuestras imágenes. Lo bueno que tenemos aquí es que sin especificar absolutamente nada, podemos dar simplemente un directorio raíz. Voy a configurar un directorio en mi disco duro, por ejemplo. He seleccionado uno de mis discos duros y si os fijáis automáticamente se nos va a guardar cada uno de los renders con una nomenclatura muy específica. Se va a llamar en este caso, como estamos en la cámara 2, el nombre de la cámara y la extensión va a ser PNG. Imaginaros que quiero trabajar, por ejemplo, con EXR y quiero además añadirle alguna nomenclatura personalizada a este render. Puedo continuar añadiendo etiquetas. Una de ellas puede ser text, por ejemplo, que sería una etiqueta personalizada y le puedo poner aquí, pues no sé, prueba, por ejemplo. Como veis, el nombre del archivo se va actualizando para tener en cuenta estos criterios que yo le estoy especificando aquí. Podríamos, por ejemplo, decirle que también pues nos ponga, vamos a ver, una fecha, por ejemplo, tenemos aquí fecha, nos puede indicar también la fecha. Vamos a indicarle, no sé, alguna otra cosa, como por ejemplo una versión que le queramos poner, una versión con 3 dígitos, y como veis podemos especificar diferentes criterios para nuestro render. Lo bueno que tiene esto es que no tenemos que configurar para cada cámara una ruta de salida distinta, ya estaría automáticamente creado, y cuando yo cambie a la cámara 1, se me va a actualizar automáticamente. ¿Veis? Aquí en la cámara 1 se me va a guardar con estas características que tenemos aquí. Y en la cámara 2 se me va a guardar con estas otras características que tenemos aquí. Bueno, pues como veis es bastante simple, pero una de las características que más me gustan de este Pulse Scene Manager es que además de permitirnos añadir manualmente nuestras cámaras, que puede requerir un tiempo extra, aunque honestamente, teniendo en cuenta lo que nos ahorra luego de tiempo, pues puede merecer la pena. También nos permite, si borramos todas ellas, añadir automáticamente todas las cámaras que tengamos en la escena. Simplemente tenemos que hacer clic sobre este botón de aquí y todas las cámaras de nuestra escena aparecerán listadas automáticamente en la lista de arriba. Y ahora ya simplemente tendríamos que ir cámara por cámara especificando qué resolución nos interesa para cada una de ellas. Voy a poner resoluciones pequeñas para que podamos hacer unos renders de prueba y veamos cómo funciona el sistema de render que nos permite renderizar pues múltiples cámaras de una sola vez. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 400 x 400. Vamos a hacer resoluciones chiquititas para que luego pues, vaya todo muy deprisa. 400 x 300. Una de las ventajas, si se puede llamar así, que podría tener nuestro StageSet, es que quizá permite almacenar más cosas. En StageSets podemos almacenar el estado de muchas cosas dentro de nuestro render. Pero honestamente, teniendo en cuenta que la User Interface a veces nos lleva a cometer grandes errores, personalmente me quedo con este sistema mucho más simple y, en mi opinión, efectivo. Vamos ahora a ver cómo podríamos renderizar, por ejemplo, varias de estas cámaras. Lo primero que vamos a hacer aquí es especificar un formato de salida. Vamos a especificar un proyecto de salida, una carpeta de salida, y ahora vamos a decirle que nos renderice cada una de las cámaras, los canales en este caso es lo que me interesa, con el nombre de la cámara y simplemente el formato, por ejemplo, vamos a ponerlo en JPEG. Pues como es una prueba no me interesa renderizar absolutamente nada. Y ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, renderizar varias de estas cámaras. Para decidir cuáles se van a renderizar y cuáles no, simplemente tenemos que activarles la
tetera de renderizado. Si yo quiero renderizar, por ejemplo, la 1, la 3 y la 5, simplemente las activo y lo único que tendría que hacer ahora es darle a nuestro botón de render. Vamos a darle al botón de render y vais a ver cómo se va a iniciar el render, que ahora mismo la verdad no sé si está correctamente configurado, pero por lo menos vamos a ver que se lanzan 3 cámaras seguidas y también que se van a guardar en la ruta que nosotros hemos especificado previamente. Esto es lo más cómodo de este sistema, que una vez establecido es muy sencillo renderizar diferentes cámaras de una sola vez. Si tenemos que repetir una, la seleccionamos y la volvemos a renderizar. Si hemos cambiado ya algunos parámetros y vamos a renderizar con calidad final, simplemente cambiamos la resolución y renderizamos a calidad final. Como veis, es una herramienta bastante útil que nos puede permitir agilizar pues, una parte del proceso de nuestro flujo de trabajo. Vamos a esperar a que se termine de renderizar y ahora os muestro cómo sería el resultado final. Ya se ha completado el proceso de render y tenemos listos los diferentes render elements. Lo he renderizado muy pequeñito y con una calidad muy baja, porque lo único que pretendía es que pudiéramos ver que el sistema funciona correctamente y que nos permite renderizar, en este caso, 3 cámaras consecutivamente con sus diferentes render elements. Una cosa que he notado mientras estaba haciendo esta prueba de render es que hay algunos caracteres en las cámaras, algunos caracteres especiales, como por ejemplo los 2 puntos, que al no ser reconocidos por el sistema de creación de archivos, pues estaban dando problemas. Así que para evitar estos problemas he cambiado el nombre de la cámara y así, al utilizar este sistema que usa el propio nombre de la cámara como nombre del archivo, pues no me ha dado ningún problema. Es una cosa que, bueno, pues no había notado hasta ahora, es la primera vez que me pasa, pero así quizá pues si os ocurre algo parecido, os podéis anticipar y saber exactamente qué es lo que está pasando. Acordaros no usar nombres o caracteres especiales en la nomenclatura de vuestras cámaras y todo debería de funcionar correctamente. Fijaros que además de este render output, que nos permite guardar los canales, que es normalmente el que más utilizamos en nuestro día a día, existe la posibilidad de utilizar el render output en modo RAW, que sería el RAW de V-Ray en este caso. Esto nos va a permitir varias cosas interesantes. Primero nos va a permitir, por ejemplo, si vamos aquí a las propiedades de nuestro motor de render y activamos el frame buffer, básicamente lo que haremos al configurar esta pestaña de aquí es lo mismo que si activáramos esta pestaña de aquí. Y los que ya tengáis experiencia con V-Ray sabréis que esta es la manera en la que tenemos dentro de V-Ray de configurar el Resumable Rendering. De manera que si activamos nuestro Resumable Rendering y configuramos aquí una salida, voy a poner la misma ruta que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a tener es, por así decirlo, un doble guardado. Por un lado vamos a guardar nuestros render elements en el formato que prefiriéramos. Normalmente nunca usaremos JPEG porque es un formato muy destructivo. Probablemente usaríamos TIFF o EXR, ya que suelen ser los formatos que más se utilizan para almacenar los render elements. Si los queremos quizá con compresión del rango dinámico, nos podríamos permitir el uso de un formato como TIFF. Y si queremos almacenar nuestros render elements sin compresión del rango dinámico, probablemente lo mejor sea EXR. Y con esta configuración lo bueno que tenemos aquí es que podemos configurar 2 salidas de forma muy automatizada, que de otra manera supondría un ajuste manual cámara por cámara. Y esto además va a hacer que sea compatible con el Resumable Rendering. En caso de que tengamos un problema durante el render, siempre tenemos la posibilidad de cargar nuevamente el render y recuperarlo por donde lo habíamos dejado. Con esto creo que podemos dar por finalizado este vídeo de primeras impresiones. No hay mucho más, la verdad es que es así de sencillo este pulse y nos permite configurar, pues eso, diferentes cámaras para cambiar entre ellas con diferentes resoluciones, diferentes propiedades, diferentes iluminaciones y si queremos diferentes rutas de salida, etc. Un gestor de escenas muy versátil y bastante cómodo en mi opinión. Si queréis, creo que tiene una versión disponible de prueba, le podéis solicitar una prueba y hacer primero antes de decidiros una prueba para ver si este software es lo que estáis buscando. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Muy pronto seguiré subiendo pequeños tips and tricks, como os había prometido, y una serie de vídeos sobre render en red. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.